Bueno, vamos a ver, hemos alcanzado ya el año 990. Almanzor está en la cumbre de su poder. Ha sometido a todos los poderes rivales de la península y del norte de África. Nadie discute su hegemonía, tampoco en la corte cordobesa. Pero el dictador era uno de estos tipos que siempre quiere más. Ahora Almanzor tiene 50 años, sus hijos son mayores y su objetivo es transmitirles el poder. De esta manera, el nombre de Abu Amir, que será el nombre de Almanzor, no será solo el de alguien que llegó y cuya memoria pasó, sino que se perpetuará en una dinastía propia, la dinastía amirí. Ahora, eso no formaba parte de los usos del califato, había que cambiar las leyes, y ese va a ser el siguiente paso de Almanzor. Vamos a dibujar un poco el mapa político del califato. En principio, el califato de Córdoba, como todo conjunto político musulmán, no conocía la división de poderes. El califa es jefe político, religioso, jurídico y militar, y todo al mismo tiempo. En particular, la jefatura política y la religiosa eran indisolubles, al contrario de lo que ocurría en el mundo cristiano. La política de Almanzor, sin embargo, había llevado a una situación singular. Con el califa Hisham recluido en su palacio, todo el poder político había quedado en manos del Jayib Abu Amir, o sea, de Almanzor, de manera que en la práctica sí existía una división de poderes y lo que ahora se proponía a nuestro hombre era oficializar eso. ¿Cómo? Fundando una monarquía islámica propia. El califa seguiría siendo califa, pero Almanzor sería rey y sus hijos heredarían el trono. ¿Míralo? ¡Qué listo! Vivo el tío. Bueno, en este momento la posición de Almanzor en el califato ya era de poder absoluto. El califa Hisham estaba anulado, supuestamente dedicado a la oración en su palacio de Medina Azara. La viuda Sub, la madre del califa, Aurora, que amparó el ascenso de Almanzor e incluso fue su amante, se veía ahora desplazada del poder, alejada de cualquier influencia, aunque con pretensiones sobre el tesoro. Los viejos jefes militares habían desaparecido. Después de matar a Galib, el dictador había suprimido también a su propio primo, Ascaladja, luego el almirante de la flota califal, Ibn al-Rumajis, ¿te acuerdas? El que bloqueó el puerto de Barcelona, pues este se lo cargó también. La aristocracia árabe, por su parte, había sido apartada de los centros neurálgicos del ejército. Para prevenir sublevaciones, Almanzor había empleado fuertes contingentes de guerreros bereberes en los puntos estratégicos del califato. A la tribu Sanagda la instala en Granada. A los Maguara, como se diga. ¿Por qué te crees tú que Esquerra Republicana quería meter una partida para aprender bereber en los presupuestos? Que se la han dado además. Claro. Sanadja y Magraua. Vale, pues a esta última los sitúa en las montañas de Córdoba. A los Banu Birzal y a los Banu Ifrán los coloca en Jaén. Y estos pueblos bereberes actúan en sus nuevos dominios como un ejército de ocupación, despóticos. No tardan en ganarse el odio de la población local. Pero eso entraba en la estrategia de Almanzor. Por un lado, privaba a esas tribus guerreras de apoyo popular y al mismo tiempo inclinaba a las gentes a pensar que solo en Almanzor podían encontrar justicia. Es propiamente un régimen de terror. Sí, lo que pasa es que no es solo terror lo que Almanzor impone en el califato. A la vez prodiga gestos que hoy llamaríamos populistas y que le proporcionan el afecto de los súbditos. Por ejemplo, en 990 hubo una tremenda hambruna que azotó al Andalus. Y entonces el dictador ordenó, cito, comillas, fabricar todos los días, desde el principio hasta que terminó, 22.000 panes que eran repartidos diariamente entre los pobres, con lo que los necesitados vieron remediada su situación. Fin de la cita. Un poco más tarde, cuando el sur de España sufrió una plaga de langosta, que eso pasaba antes en España, Almanzor, abro comillas, ordenó recoger las langostas cuando se posaran en el suelo e impuso esto como un deber para todos, de acuerdo con la capacidad de cada uno, estableciendo un zoco especial para comprarlas. Fin de la cita. Esto es del Dikr, que es un relato de lo que hacía Almanzor. Bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la típica mentalidad del dictador, que quiere llegar con su voluntad hasta los últimos rincones de la vida política. Lo mismo para el terror que para la filantropía. Con el nuevo paso, esa oficialización de su poder como rey, Almanzor legaliza su autoridad. En 991, cuando su hijo Abd al-Malik alcanza la mayoría de edad, le traspasa el título de Jayib, es decir, primer ministro del califato. Almanzor, por su parte, se investirá de los títulos de señor, Sayyid, y rey generoso, Malik Karim, y al mismo tiempo ordena que en todos los documentos de la Cancillería aparezca su sello y no el del califa. ¿Y nadie se oponía a Almanzor? Pues sí, alguien se oponía. Y además, en su propia casa, otro hijo suyo de nombre Abdalá.
La historia parece una novela de intriga política. Sus protagonistas son tres. Abdalá Ben Amir, hijo de Almanzor, que vivía en Zaragoza. Abdalá Ben Abdelaziz, de la familia Omeya, más conocido como Piedra Seca, y que era gobernador de Toledo. Y el tercer personaje, es Abderramán Ben Mutarrif, que era el gobernador de Zaragoza. Bueno, a la altura de 989, estos tres hombres comienzan a conspirar. Probablemente Abdalá, el hijo zaragozano de Almanzor, se sentía desplazado, celoso de que su padre hubiera elegido a otro hijo, aquel Abdelmalik, como heredero de sus títulos. Bueno, el caso es que el Omeya, Piedra Seca, que representaba a la vieja legitimidad, urdió una maniobra para acabar con el dictador. Quizá tuvo algo que ver la viuda Sub, Aurora, la madre del califa, sí, que había visto cómo su poder en la corte de Córdoba quedaba progresivamente disminuido. Bueno, Almanzor descubrió la trama. El dictador tenía ojos en todas partes. Abdalá, el hijo, sintiéndose atrapado, huyó. ¿A dónde? A Castilla, donde el conde García Fernández, el último resistente, le recibió con los brazos abiertos. El destino había puesto en sus manos una baza inesperada. También huyó Piedra Seca, el Omeya, que igualmente buscó refugio en tierras cristianas, en este caso en la corte leonesa de Bermudo II. Peor suerte corrió el gobernador de Zaragoza, Abderramán Ben Mutarrif, que fue apresado por su propio hijo Samaya y decapitado. Sí, señora. Bueno, pero quedaba un hilo de la trama, el de Aurora, el de la madre del califa. ¿Estaba implicada en la conjura del Omeya Piedra Seca? Nunca lo sabremos. Lo que sí que sabemos es que Aurora, Sub, tejió una complicada maniobra para quedarse con el tesoro del Estado. Al parecer, Sub pretendía secar desde su origen el poder de Almanzor. Hay que recordar que el dictador de Córdoba había alimentado su vertiginoso ascenso con el oro de las caravanas africanas que llegaban desde Sudán. Ese oro le había permitido contar con fondos casi ilimitados. Y lo que Aurora se propuso fue cegar el ubérrimo pozo del oro de Almanzor. ¿Acaso, pensaría, el dinero del califato no se recaudaba en nombre del califa? Pues al califa, pensó Aurora, debía pertenecer. Total, que el dictador vio con claridad la maniobra. La viuda Sub, Aurora, que había pasado del amor al odio, quería quitarle el aire. Así que Almanzor convocó con carácter de urgencia a los visires y les hizo firmar una orden extraordinaria. A partir de ahora, el tesoro real no estaría en el Alcázar, sino en la propia residencia de Almanzor, en la ciudad-palacio de Madinat al-Zahira. Dicen que entonces el califa Gisán II, desde su encierro, escribió estos melancólicos versos. ¿Qué decían así? ¿No es asombroso que alguien como yo vea lo más insignificante e inaccesible para él, y que todo el mundo sea gobernado en su nombre, aunque nada esté en su mano? Para él se reúne todo el dinero, pero le está vetado lo que para él se recauda. Triste condición la del poético califa. Tristísima. Bueno, muchas cosas están pasando mientras tanto. Es que el tema es que mientras tanto están pasando muchas cosas, mientras el califa se pone poético porque le han quitado las perras. Y es que en África una nueva rebelión magrebí pone en peligro el poder de Córdoba. Abdelmalik, el hijo preferido de Almanzor, será el encargado de sofocarla. El propio Almanzor, por su parte, corre a Castilla para recuperar a su otro hijo, el traidor Abdalá, y se verá las caras con García Fernández. Y después acudirá a Tierras de León para capturar a Piedra Seca, el Omeya conspirador, que andaba por allí huyendo del dictador de Córdoba. En fin, muchas más cosas. Mañana las veremos.